Saludos amigos y bienvenidos una semana más al Arte de Educar aquí en Canal Diocesano de Televisión. Como saben, la educación es el tema principal al que nuestro arzobispo de Toledo dedica su carta pastoral para este curso 2017-2018 bajo el título Educar, Arte y Aventura. Pero ya en junio del año 2016 surgió un grupo de trabajo integrado por educadores católicos que pertenece a la Delegación de Apostolado Seglar y que pretende realizar un programa de acción basado en 4 ámbitos específicos: la fe, la formación, la recreación y la acción. Hoy hablamos del grupo agaliense, hoy hablamos con el grupo agaliense, con algunos de sus miembros, y para ello yo les presento a nuestros invitados al sacerdote don Ángel Camuñas, miembro del grupo agaliense y secretario de Escuelas Católicas. Don Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias y buenas noches. Eva María Cerrada, profesora y miembro también de este grupo agaliense. Eva María, bienvenida. Muchas gracias. Y Benito de la Fuente, coordinador del grupo agaliense y también profesor de religión en lo público. Benito, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. En un instituto público en Año Verde Tajo. En Año Verde Tajo. Bueno, pues luego hablaremos de la carta pastoral que dedica al tema de la educación nuestro arzobispo de Toledo en un año donde la formación del cristiano y la educación vemos que es el eje principal de este curso del plan pastoral diocesano, ¿no? Pero a mí me gustaría presentar este grupo agaliense. Yo he dicho que allá por junio de 2016 surge, pero ¿por qué se crea este grupo dentro de la Delegación de Apostolado Seglar? Bueno, cuando a mí me llamó el delegado de Apostolado Seglar, me dijo que veían la necesidad de buscar un grupo de personas, profesionales de educación y gente que trabajamos en el ámbito educativo para reflexionar sobre la educación cristiana, más que sobre la educación cristiana, sobre el profesor cristiano en el aula, tanto en la escuela pública como privada, pero un acercamiento a este profesor, preguntarnos qué necesidades tiene, qué puede ofrecer de la diócesis y desde ahí empezar a trabajar. Entonces ese es el motivo por el que creo que surge. Sabiendo que este año el plan pastoral iba a tratar el tema de la educación, el arte de educar, pues también se creía conveniente buscar, preguntarnos conjuntamente, personas que trabajamos en el ámbito educativo, qué necesidades pueden tener nuestros profesores y qué podemos ofrecer nosotros actualmente a los profesionales de educación y también a las familias. Principalmente iba por ahí la reflexión. O sea que lleváis más de un año de rodaje, Benito. Llevamos más de un año de rodaje, de preparación, de esfuerzo y de trabajo, porque creíamos que era una cosa bastante importante revitalizar el mundo de la educación. A todos los ámbitos, en principio todos los ámbitos de la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos. Lo que pasa es que luego nos hemos ido como más centrando en la tarea de los profesores. El otro día tratabais el tema de Libres para Educar, que se va a centrar un poco más en los padres. Entonces, pues, parecía como que había que hacer presente, o evidente, mejor dicho, lo católico en el ámbito de la escuela. A lo mejor en la escuela concertada, en la escuela privada está más presente, tiene más visualización, pero en la escuela pública a veces queda como... es más fácil hablar del equipo del que eres que de lo que realmente mueve tu corazón, ¿no? que es la religión que profesas, a todos los sentidos, o las ideas que tienes, ¿no? Entonces veíamos pues eso, que había que darle esa posibilidad a los profesores católicos también de vitalizarse, de darle apoyo y de estar ahí, yo creo. Eva María, tú como profesora, ¿no has dudado en pertenecer a este grupo agaliense? No, lo conocí el año pasado, pero bueno, mis inicios en la docencia también son cortos, igual que agaliense más o menos. Y me quedó pues un poquillo ahí el gusanillo, es decir, pues lo veía importante y bonito, pero bueno, ya este año he dicho, hay que estar. ¿Por qué? Porque es un grupo donde puedes recibir un apoyo. Yo, gracias a Dios, el centro donde estoy de docente es privado, con ideario católico, entonces los problemas que puede tener Benito o otros profesores en la escuela pública de un poco de dejarlos de lado no le tengo, pero sí que lo veo muy necesario pues como un apoyo, como una ayuda, como un crecer con los demás, con sus experiencias y el estar acompañados. Yo creo que deberíamos de estar muchos más allí unidos y cuando estamos todos juntos pues es mejor, más estando con el Señor en medio. Bueno, luego hablaremos y haremos ese llamamiento de cara a los profesores que nos estén viendo, ya sean del ámbito de lo público, de lo privado, de la escuela concertada, porque pueden participar de este grupo agaliense. Pero yo, antes en la presentación,
os definía como un grupo que realiza un programa de acción basado en 4 ámbitos específicos, que son la fe, la formación, la recreación y la acción. ¿Qué es esto? Bueno, lo explicamos aparte, sí. Quizá una de las necesidades que vimos, piensa que el nombre del grupo es Agaliense, que es el monasterio en el que vivió San Ildefonso, que es un lugar apartado. Entonces, una reflexión primera, creo que necesitamos buscar espacios para que nuestros profesionales de la educación puedan apartarse, reflexionar y compartir. Y cuando compartimos, compartimos nuestra acción, nuestra fe, nuestra formación y nuestra vida. Entonces, de ahí viene ese fundamento, ¿no? Queremos dedicar una parte a una reflexión más profunda, ayudar a nuestros profesionales y también a nosotros mismos a tener un momento de experiencia de Dios. Nuestros encuentros, de hecho, nacen con una lección divina, un momento de reflexión sobre un tema que puede ser importante en el plano de la formación de la educación. También momentos pues, de recreación. Me parece que el viernes pasado yo no pude ir, pero hubo la Ruta de la Caridad, algunos si estuvo ahora lo puedo explicar, con los profesores cristianos, y momentos de encuentro con más gente que nos pertenece al grupo. Pero pienso un poco que la idea es un poco volver a Emaús, ¿no? En Emaús Cristo encontraba descanso, acompañamiento, lugar de tranquilidad. Bueno, pues en este mundo que es tan rápido, donde haya o no dificultades en el momento de la enseñanza, en la escuela, sea pública o concertada o privada, sí que todos necesitamos un poco de pararnos en este mundo tan rápido de la tecnología. Pues pensamos que será un momento bueno pararnos para pensar sobre nuestro ser y nuestro quehacer. Porque a veces reflexionamos mucho sobre lo que tenemos que hacer, pero se nos olvida la esencia del ser, es decir, como educadores y profesores. Un poco nacía por ahí. Benito. En cuanto a los ámbitos, el ámbito de la fe lo que intenta es alimentar un poco la vida espiritual. Entonces lo que hemos propuesto es, en colaboración con la Delegación de Enseñanza, unos retiros en torno a los tiempos más de reflexión, más fuertes, en torno al Adviento y en torno a la Cuaresma. En cuanto al ámbito de la formación, pues el Grupo Agaliense tenemos la intención, porque de momento hemos estado trabajando de cara al plan pastoral este tiempo que llevamos, pero ya es el momento de, pues al igual que se hace en el Grupo Polis, ¿vale? Juntarse así, temporalmente, asiduamente, ir trabajando unos temas de formación. Tenemos la increíble y maravillosa carta que nos ha escrito don Braulio en torno a ella, entonces puede ser un buen documento para trabajar, ¿no? Este tema de la formación. En cuanto al tema de la recreación, pues es, digamos, abrir hacia afuera. Don Ángel comentaba sobre la Ruta de la Caridad que hicimos hace unas cuantas semanas, un grupo de profesores, ofertado sobre todo a profesores, en colaboración con Caritas Diocesana, a los que estamos muy agradecidos. Pues también pues, para ver, ¿no? En principio era un momento de encuentro, que lo hacemos en torno a esta realidad tan preciosa de la Ruta de la Caridad, de la cual yo creo que salieron todos los que asistimos encantados. Yo particularmente la conocía porque al ser profesor de religión, con los alumnos, sobre todo de bachillerato, que hablamos de doctrina social de la Iglesia, pues era una manera de ver la doctrina social de la Iglesia en vivo, ¿no? Entonces yo animo a los profesores, pero a toda la gente de nuestra diócesis a tener la posibilidad de tener esta Ruta de Caridad y conocer cómo está trabajando de bien nuestra Caritas Diocesana. Es una de las cosas que se proponen desde la recreación, un momento más de encuentro, un momento más de disfrutar unos de los otros. Y por último, el último ámbito, el de la acción, pues es ver esas necesidades que tiene el mundo de la escuela e intentar suplirlas, darles luz y con ello pues construir el reino de Dios también en el mundo de la educación que nos toca. ¿Cuántas personas pertenecen, cuántos profesores, maestros a este grupo agaliense? Estamos como a 2 niveles. Hay un grupo de 16 personas que son el núcleo central en torno al cual surge Agaliense, ¿vale? Que cada día se van sumando más gente. Eva se nos ha sumado hace poquito, se nos está sumando más profesores. Digamos, la gente que quiere estar más implicada, que quiere tener más participación, que quiere estar más activa. Y luego tenemos un grupo de aproximadamente 20 simpatizantes, pues gente que no tiene tiempo de involucrarse en lo que podría ser el grupo, pero está atenta a lo que se va desarrollando en él. Entonces, pues eso, en torno a 20 personas pues, que participen en la Ruta de la Caridad o que algún día asisten a alguna de las charlas de formación o a las oraciones que vamos montando.
Bueno, luego daremos un correo electrónico de cara a todos aquellos profesionales, profesores, maestros que quieran pertenecer a este grupo de trabajo, a Aliense, pero a mí me gustaría que nos explicaseis un poquito cuál es vuestra dinámica, es decir, con qué frecuencia os reunís. Antes salía el tema de la lección divina, me parece que lo ha dicho Eva María, en fin, qué es lo que hacéis. Contadnos de cara a los profes que nos estén escuchando, a los maestros que estén interesados en participar de este grupo, ¿cuál es vuestra dinámica? Bueno, si mal no recuerdo, porque yo tengo mala memoria, hay muchas reuniones, entonces, si mal no recuerdo, nos reunimos, queremos que la idea de fondo nazca 2 veces al trimestre, un par de veces, a veces no va a ser, pero un par de veces al trimestre, y la dinámica es muy sencilla. Nos juntamos en los salones del Apostolado Seglar. Comenzamos con un rato largo de oración, 1 hora de oración todos, pues es una lección divina o depende de la persona a quien se encargue la oración, y luego abordamos diversos temas. Bueno, pues es verdad que, como decía Benito, hasta ahora hemos abordado principalmente todo el tema del plan pastoral, cómo incidimos, cómo este año va a hacer presente en la realidad de la Carta Pastoral de Don Braulio y del plan pastoral en medio del ámbito educativo en el que nos movemos, pensando un poco cómo podemos llegar principalmente, decía, a los profesionales de educación. Es verdad que buscamos llegar a las familias, a los alumnos, pero el medio o el fin principal de nuestro grupo es ese trabajo constante con los profesionales de educación para que se sientan cristianos. Es decir, yo creo que tanto en la escuela cristiana o la escuela católica como en la otra escuela, el profesor tiene que ser un buen profesor de matemáticas, pero sobre todo un buen cristiano, porque creo que el ejemplo es, entonces, ahí es donde intentamos incidir en esos temas de formación. Pues hemos buscado a gente del ámbito formativo que nos pueda ayudar y estamos intentando, pues para partir de enero, que alguien pueda venirnos a ayudar en esa reflexión, incluso pues también con personal de nuestra diócesis, para esa reflexión sobre el ser y el quehacer del maestro cristiano o el profesor cristiano. Un poco por ahí. Entonces la dinámica es muy sencilla. Nos juntamos, analizamos lo que hemos hecho, después de la oración aportamos ideas y si viene alguien para formar, pues escuchamos, aprendemos y dialogamos. Actividades extras, por ejemplo, en este curso pastoral 2017-2018, cuando el plan pastoral está dirigido a la educación y a la formación del cristiano, ¿tenéis alguna cita destacada? Sí, la próxima ya ha pasado la Ruta de la Caridad, que ha sido un momento muy bonito de comunión y conocer pues toda la labor que hace Cáritas. La siguiente es el día 24 de noviembre, donde habrá unas charlas formativas para todos los asistentes, estén llanagaliense o no, pueden venir porque es interesante formarse, tenemos que estar constantemente formándonos. Y luego pues también habrá una visita guiada al Museo de Tapices por la relación con el Colegio Infantes. Y luego ya en febrero, el 5 y el 11 de febrero, será la Semana de Cine Espiritual, donde también estará un poco dedicada a la labor docente en este ámbito. Benito, ¿alguna actividad? Nos hemos apropiado del Día del Maestro Cristiano, que generalmente lo realizaba la Delegación de Enseñanza y entonces estamos colaborando con ellos para darle la máxima difusión posible, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho Eva del próximo 24 de noviembre, al cual invitamos a todos, especialmente a los profesores. También tendremos un encuentro a final de curso, una convivencia de pasar el día todos juntos, ¿no? De momento son estas actividades las que hemos programado, un poco cara abierta a todos, para animar también a dar a conocer el grupo, porque luego más o menos lo que nos interesa es ese, como nos ha explicado Ángel, irnos formando día a día, ir rezando juntos día a día e ir actuando juntos día a día. Bueno, en la segunda parte del programa hablaremos del capítulo 4 que os dedica a los profesionales de la educación nuestro arzobispo de Toledo en su carta pastoral, pero bueno, por ir avanzando algo, a mí me gustaría que nos hicieseis una valoración personal desde el ámbito en el que cada uno estáis, don Ángel como secretario de Escuelas Católicas, Eva como profesora de un centro privado, del CES Juan Pablo II aquí en Toledo, tú Benito como profesor de religión en un instituto público en Año Verde Tajo, una valoración del ambiente educativo hoy, el que vivís, el que os toca más de cerca y en general, quizá la visión de don Ángel vaya por ahí. Bueno, yo creo que
el ambiente educativo no es tan malo como nos dicen. Me parece que es, a veces cuando uno escucha la televisión o un día de enfado a un profesor, pues parece que esto está muy mal, ¿no? Que está muy mal, ¿no? Yo no es tan malo, es decir, creo que educar siempre ha sido un reto, una tarea. Creo que siempre ha tenido dificultades, unas veces más y otras menos, pero ha tenido dificultades. Pero creo que es un buen ambiente el educativo en el que hay. Creo que los niños tienen ganas de aprender. Quizá están sobreexpuestos, muy sobreexpuestos a un montón de estímulos que les impide la concentración, pero tienen ganas de aprender y deseo de aprendizaje. Creo que los profesionales, yo creo que mentiríamos si dijéramos que actualmente los profesionales de educación no son los mejores formados de la historia. Es decir, se formaron bien en la universidad y siguen formándose actualmente constantemente porque hemos descubierto que la formación permanente no es una oferta, sino una necesidad para el docente, para la escuela y para la sociedad. Por tanto, esa parte creo que está bien. ¿Qué es lo que le falta, en mi opinión, a la educación? Yo creo que le falta poner un poco de espíritu. Un poco eso que decía Galien, separarnos un poco, reflexionar y darnos cuenta no solo que tenemos que hacer, sino que tenemos que ser. Y si el proyecto de cualquier educación es educar para la vida, tendremos que preguntar qué vida deseamos para estos alumnos. Porque a veces cuando tú preguntas al niño, le preguntan al alumno, ¿tú por qué estudias esto? Te dicen, porque tiene salidas. Y la pregunta es, ¿y si dentro de 5 años tú acabas de estudiar y esta carrera desapareció, te quedas sin salida? Entonces, creo que se pierde un poco la perspectiva que la educación es educar para la vida. Quizá esa es la parte que aparece. Luego otras dificultades, bueno, pues es verdad que en el ambiente sociopolítico pues está una crítica al hecho religioso, a la escuela privada o concertada, pues constantemente se escucha el si tiene que haber clase de religión o no. Bueno, pues a veces parece que la sociedad o el Estado tiene que organizar toda la educación del niño y ella es quien tiene que dar valores, ¿no? Los valores corresponden a la familia y hemos de cuidarlo eso. Entonces, bueno, pues quizá sí tengamos que trabajar un poco, más que en luchar contra quien piensa distinto a nosotros, trabajar en formar a los padres, a los educadores, para que aprendamos que nuestra tarea tiene una misión concreta y no se trata de robar nada a los padres ni a las familias en esa tarea que para ellos es principal y primordial de la educación de los hijos. Nosotros colaboramos, ayudamos, pero esa tarea es principal para ellos, lo que yo veo. María. Pues yo en el sector privado, que es donde estoy, en el CES, pues la verdad es que el ambiente es bueno. Los chicos vienen con ganas de estudiar. Cuando vienen aquí ya es porque es lo que quieren estudiar. Además estamos hablando de chicos de unas edades ya... Sí, son FP de grado superior, son mayores de edad todos. Algunos incluso ya vienen del mundo laboral que han vuelto a los estudios. Entonces realmente vienen con un interés de formarse. Lo importante, como dice don Ángel, pues es formarles y formarles en la verdad también. A la vez que les está formando en los conocimientos teóricos de su materia, formarles en la verdad, en lo importante que es conocer la verdad para que ellos sean libres y elijan como el Señor nos hizo, porque es nuestra misión decirles, estos son tus conocimientos, pero hay dos caminos, el bueno es este, puedes coger otro. Y entonces es muy bonito. La verdad, rechazo no. También ellos cuando entran saben que es un centro con un ideario católico, se da libertad, nosotros tenemos nuestras Eucaristías, tenemos allí un capellán. Y luego a los que ven más rebeldes, que en principio dicen, bueno, estos son los que... Luego son los que más acuden al capellán y los ves y dices, mira, sabes que nunca puedes fiarte de las apariencias, porque yo creo que todos están en búsqueda de la verdad. Lo que pasa es que la sociedad pues les marea mucho, les distrae, pero yo creo que cuando tienen docentes que realmente están enseñándolos y quieren su bien, como digo yo, y rezamos por vosotros, aparte de vuestros padres, rezamos por vosotros, pues estamos buscando algo más, no solo formarles, sino hacerles personas de bien y libres para poder elegir la verdad. De todo hay en la viña del Señor. Pero en general, como nos ha dicho don Ángel, tenemos grandes educadores, tenemos grandes maestros, grandes profesores en cualquiera de las escuelas, en las de iniciativa social, en las de iniciativa estatal, quería decir. Tenemos grandes educadores que están deseando hacer de nuestros alumnos hombres de provecho, hombres y mujeres de provecho, y están empeñados en ello. Tenemos grandes padres preocupadísimos en la etapa de secundaria, los pobrecillos allí con sus adolescentes un poco perdidos y desgraciadamente a veces demasiado acomplejados,
en el sentido de que parece que no llegan y parece que hay algunos que abandonan sus hijos en la escuela, ¿vale? Y allí es donde les tienen que educar y se olvidan de que ellos son los primeros educadores de sus hijos, ¿no? Y que la educación fundamental que puede dar un padre es ese amor que le puede dar a su hijo. Y partiendo de ahí ya viene todo lo demás. Cosa que es lo que más va a hacer crecer al niño como persona, ¿vale? Y que luego puede saber muchos estudios y poder hacer muchas carreras y tendrá un gran trabajo, pero como decía don Ángel, si le falta el ser y solo estamos en el mundo de la apariencia, pues tendremos seres humanos vacíos, que en el fondo es lo que interesa a muchos poderes, tener un ser humano vacío para luego llevarte para allá, para luego llevarte para allá. Entonces yo quiero animar tanto a los maestros, profesores, como a los padres a que sigan realizando la labor que cada uno tiene, ¿no? La escuela subsidiaria de la familia y todos juntos intentando sacar lo mejor de los chicos. Poco más puedo decir porque han dicho cosas interesantísimas. O sea que... Bueno, luego volveremos sobre este tema a propósito del capítulo número 4 que os dedica el señor arzobispo de Toledo en su carta pastoral. Hacemos una pausa, si os parece, y enseguida volvemos. Saludos de nuevo amigos y bienvenidos al Arte de Educar, hoy para presentarles el proyecto del grupo de trabajo agaliense que pertenece a la Delegación de Apostolado Seglar, pero que también se crea gracias a la colaboración de la Delegación de Enseñanza de nuestra Archidiócesis de Toledo. Está con nosotros el coordinador del grupo, Benito de la Fuente, y dos de sus miembros, Eva María Cerrada y también don Ángel Camuñas, don Ángel como secretario de Escuelas Católicas. También hemos querido que estuviese aquí. Y en esta segunda parte del programa vamos a hablar de esa carta pastoral que escribe nuestro arzobispo, Educar, Arte y Aventura. Si recuerdan, ya dedicábamos un programa, lo compartíamos con él, sobre este asunto, sobre el tema de la educación, pero hay específicamente un capítulo, que es el número 4, que está dedicado a los profesionales de la educación, a maestros, profesores. Antes de centrarnos en este capítulo, y como sé que os lo habéis leído, os habéis leído la carta pastoral, ¿qué valoración hacéis de ella? A ver, don Ángel. Bueno, no sé si a mí me corresponde valorar lo que ha escrito mi obispo, dudo de ello, ¿no? Pero cuando leí la carta, pues lo hacía con una actitud de gratitud, ¿no? Porque creo que es bueno que la diócesis se cuide a los educadores, cuide la escuela, a los profesionales, cuide a los padres que educan a sus hijos. Es verdad, nos preocupamos mucho por la educación en la fe, en la parte de iniciación cristiana, en catequesis, pero parece que es como cuidar mucho lo que es dentro de la sacristía. Me parece que esta carta responde a la necesidad que tenemos de salir hacia afuera, de llevar el Evangelio fuera de las sacristías y llevarlo a la vida. Y ayuda a una reflexión seria a toda la diócesis, especialmente a quienes colaboramos o participamos en la educación de los más niños, de los niños y adolescentes. Una llamada a salir de nosotros y a llevar el Evangelio a esa parte concreta, ¿no? Así como forma genérica. Y luego, pues en pinceladas, me gusta mucho la idea que recuerda el don Braulio. Me parece que viene el Papa Benedicto XVI, pero no puedo recordar que sea así, cuando explica cómo educar, o el que educa siempre tiene que dar una parte de sí mismo. Solo podemos educar cuando nos damos. Quizá la forma de educar más propia es la de los padres, que educan dándose a sí mismo, entregando la vida, ¿no? Pues también nosotros en esa tarea, o en la parte que nos corresponde a nosotros como grupo agaliense, educamos dando nuestra vida por aquellas personas a las que cada día intentamos llevar junto al conocimiento, pues el arte de vivir bien y de hacer el bien. Benito. A mí la carta me ha edificado. Parece que la palabra es muy así, pero es verdad, me ha construido, ¿no? Cuando la leía y cuando, sobre todo, me agradaba mucho ver cómo don Braulio enfocaba el mundo de la educación hacia la raíz propia del mundo de la educación, ¿de acuerdo? Hacia
lo importante que es, ¿cómo lo decía él? Decía, educar, ¿no? Sacar de dentro, ¿no? Sacar de dentro todo el bien y toda la verdad que tienen los alumnos y también ir poniendo la sabiduría que hemos nosotros recibido de nuestros padres, que hemos recibido de nuestros maestros, también ir ponerla en ellos para ir construyendo una sociedad en la que brille el bien común y que a la larga es nuestra pretensión, pues que vaya siendo también ese reino de Dios, aunque sea en semilla, ¿no? Entonces yo creo que la carta, en ese sentido, a mí me ha gustado mucho, tanto en el cuerpo como en los diversos excursus que ha ido poniendo el señor arzobispo, ¿no? Es decir, ojo, esta carta a lo mejor también es que me toca, por ser profesor, me toca más, pero bueno, también me tocó la de la Biblia, también me tocó la de la doctrina social, ¿no? Las últimas que ha ido escribiendo. Pero esta, cuando la leí hace unos días, pues me llamaba, ¿no? Muchísimo la atención y me hacía sacar de dentro, ¿no? toda esa bondad hacia el mundo de la educación, que hay veces que es cierto que en el día a día que tienes que lidiar con los chicos, lidiar con los padres, lidiar con los profesores, lidiar contigo mismo, ¿no? Pues a veces se te olvida un poco cuál es el norte, ¿no? Y yo creo que don Braulio lo ha sabido enfocar muy bien. Pues yo creo que ha sido una boca de aire fresco y de esperanza para los profesores, porque hay muchos profesores que, a pesar de tener su fe, pues ya como están tan oprimidos o por el ambiente, por la situación que estamos viviendo ahora mismo en el tema de educación, cómo están intentando tapar todo lo que es la educación cristiana y meter pues más ideología de género, pues se ven ahí pues como un poco con un aire fresco, con oxígeno para salir adelante y volver a revivir un poco esa fe y poder llegar a clase con esa esperanza que solo Dios nos sabe dar. Entonces, yo creo que es un apoyo estupendo, porque habrá muchos profesores que no se ven acompañados y somos nosotros los profesores los que tenemos que acompañar a nuestros alumnos. Si nosotros no nos vemos acompañados, pues entonces apaga y vámonos. Entonces, yo creo que el que nuestro pastor haya sacado esta carta pastoral animándonos, ayudándonos y compartiendo su visión, y que es realmente la nuestra, pues nos ayuda mucho a tener esa fortaleza y esa vitalidad para seguir adelante con nuestra misión, que es hacer libres a estos alumnos, aparte de darles esos conocimientos teóricos, hacerles ver la verdad y que sean libres para elegirla. Bueno, el capítulo 4, como decíamos, os lo dedica, en los que educan y enseñan cuidado y exigencia. Él empieza indicando que no solo hay que preocuparse del cuidar lo profesional, que los profesores, los maestros sean buenos profesionales, sino que también hay que formarles y hacerles conscientes de que forman parte de un todo eclesial, ¿no? Está en el punto 93, me refiero a este punto. ¿Qué os parece? Cuando leía esto recordaba los inicios del grupo Agaliense, porque la primera vez que me llamó Isaac para hablar del tema, yo decía, bueno, yo creo que los profesores cristianos, más que necesitar formación, que hay mucha, necesitamos experiencia de Dios, buscar zonas de experiencia de Dios compartida desde nuestra común misión en la enseñanza, ¿no? Entonces, cuando leía la carta y veía la llamada que el arzobispo don Braulio hace a toda la comunidad diocesana para preocuparnos de este tema, me parece que es importante, ¿no? A veces parece que el docente, y yo lo digo muchas veces a padres en la escuela, parece que el docente es como enemigo de los padres y de los hijos, ¿no? Entonces yo tengo que decir muchas veces a los padres, mire, que nosotros no estamos en contra de su hijo, ¿sí? Yo por la mañana me levanto, miro un libro de fotos, a ver, voy a ir contra este, ¿no? Es decir, somos colaboradores en la educación, colaboradores quizás muchas veces necesarios. Entonces, esa llamada de atención que hace don Braulio para que cuidemos al personal que trabaja en la enseñanza, me parece fundamental, porque es importante cuidar en el momento actual, ¿no? Pues decía antes Eva, pues todo lo que está sucediendo, la presión social que hay, no solo por las ideologías que hay, sino también porque a veces los padres quieren que hagamos todo perfecto y, bueno, pues es que nuestra tarea es como de cualquier hombre, falible, intentamos hacerla bien, pero no somos perfectos. Entonces, que pida a la Iglesia que cuide, que se apoye, que se enseñe y que
se ayude al profesional de educación a descubrir que también es evangelizadora, y me parece que es fundamental esa parte en toda la carta y en este capítulo. Benito. Hay que ser coherentes, creo yo. Entonces, yo no puedo ser católico solo los domingos por la mañana cuando voy a misa. Yo soy católico cuando le doy el biberón a mis niños pequeños, cuando me pongo a estudiar con los grandes, cuando estoy delante de mis alumnos o estoy delante de mis compañeros. Y creo que es un poco también donde entronca este punto que estamos comentando con Agaliense, ¿no? Ayudarnos a mostrar al mundo ese motor tan bello que es la palabra de Dios que tenemos sembrado en nuestros corazones, a mostrarlo al mundo de la educación y a que también de alguna manera fructifique en el mundo de la educación, ¿no? Para todos los maestros y para todos los profesores. Es decir, que cuando uno le toque enseñar matemáticas, que cuando uno le toque enseñar religión o le toque enseñar sociales o lengua o filosofía, pues que enseñe también cristianamente. Eso significa que, no lo sé, 5 panes más 2 panes son 7 panes. Pues hombre, se puede poner el ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que tener muy en cuenta que los alumnos que tenemos delante son personas, son hijos de Dios, ¿no? Y cuando uno enseña a un hijo de Dios, pues tiene que dar gracias a Dios de poder tener esa misión entre las manos y tiene que ponerse al 100% a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y creo que es valorar a la persona en cuanto a lo que es. Y creo que eso es lo que de alguna manera hace brillar a un educador católico, ¿no? Esa coherencia de vida donde de alguna manera cuando los padres, los alumnos, los compañeros te ven a ti, dicen, eres una persona íntegra. Entonces creo que en ese sentido estos números que nos ha dedicado don Braulio pues pueden ser muy esclarecedores. Pues yo, un inciso del anterior, esta carta no solo es para los educadores, profesores, sino los educadores somos todos. Yo como madre soy educadora y si para mí lo importante es el Señor y la fe, esta carta hay que subrayarla, estudiarla, porque nos ayuda mucho y nos da fuerza para seguir. Y luego los profesores también tenemos que sentir ese calor de compañeros y de las familias, de las familias de esos hijos que nos han confiado para esa educación, porque también es importante que esas familias no se abandonen o se desesperen, sino que estén a nuestro lado. Si están llevando a sus hijos o si tienen una fe, pues que no tiren la toalla, que nos ayuden. No es lo mismo, por ejemplo, tener una tutoría con alguien que dices, yo sé lo que tengo, pero ayudarme, estoy rezando por él. Entonces, no hay que abandonar. Somos cristianos, esta carta es para todos y tenemos que apoyarnos, tener ese calor entre docentes para solventar nuestros problemas y los docentes y educadores, que también son las familias, catequistas. Siempre, pues, como dicen, pues hay problemas, te viene uno más rebelde, pero luego en Agaliense, cuando la primera vez que acudí yo, pues la meditación sobre la Biblia que nos dio el Padre, pues fue preciosa, porque la ves desde el punto de vista de educador y dices, qué bonito, como no lo había, tú lo puedes leer y sacas otros aspectos, pero cuando nos reunimos y damos ese calor, esa unión, pues ves otros puntos que te dan fuerza y te dan visión para seguir adelante. De hecho, y refiriéndose a lo que dice Eva ahora, en el punto 96, don Braulio destaca que tampoco se puede educar solo. Que él habla de esa actividad sinfónica, de que los profesores, junto con los padres, junto con... exista... En algún sitio he leído, escucho yo, que educa el profesor, educa el colegio y educa la tribu. Educamos todos. Y decía Mandela que la educación es la mejor herramienta para cambiar a un pueblo. Entonces creo que aquí nos jugamos mucho en el futuro. Es decir, me parece que cuando analizamos, miramos para atrás en la sociedad y vemos dificultades que en el momento actual, muchas de ellas nacen de la educación. Estos días que estamos viviendo con zozobra el problema que existe en Cataluña, muchas veces ponemos el foco en la escuela porque se ha intentado dirigir, se ha intentado, bueno, pues creo que es fundamental caer en la cuenta que si como comunidad diocesana tomamos responsabilidad de ello, y nos convencemos que la educación es algo fundamental, el defender el derecho a la educación por parte de los padres, que es un derecho a una libertad constitucional, incluso anterior a la Constitución, pertenece a los derechos humanos, y la educación conforme a nuestras convicciones religiosas, me parece que estamos tocando el meollo. Pero no solo tenemos que pensar de una forma, un ideal, no, vamos a la práctica. ¿Esto cómo se hace? Es decir, ¿cómo aterrizamos en el día a día? Bueno, pues somos una comunidad que educamos con los mismos valores todos, lo hacemos los que nos llamamos y somos cristianos y católicos,
en una escuela concertada, en una privada, en una pública, y nos hacemos presentes no para llevar una bandera ni una cruz, sino para decir desde la verdad y el bien queremos acompañar a los chavales a que sean buenas personas, buscando pues eso, la verdad, el bien, lo bello, que es en definitiva lo que conduce hacia Dios. Me parece que es una tarea fundamental y la llamada que hace don Braulio me parece que es como muy incisiva a toda la comunidad diocesana. Me ha llamado, dice que nos cuide a los educadores, que tenemos que cuidar de ellos, pero lo tiene que hacer toda la comunidad diocesana. Me parece que es muy importante esa llamada. Quizá eso sea también más fácil de conseguir en un colegio, en una escuela concertada. Por ejemplo, estaba pensando yo en el Santísimo Cristo de la Sangre de Torrijos. No sé por qué. ¿No? Pero en uno de ámbito público, el que exista esa actividad sinfónica de la que habla don Braulio en su carta pastoral, Benito, es complicado conseguir ese... Yo te voy a contar una anécdota personal. Venga, va. En un centro en el que yo estaba de profesor de religión, llevaba 4 años siendo el profesor de religión y creía que era el único cristiano del centro. Me sentía muy solo, porque nadie se me había acercado y me había dicho, hola, buenos días, yo vengo a misa, voy a misa. Un día se me ocurrió llevar al párroco, a los chicos íbamos a hablar del sacerdocio, quién mejor que el párroco para que les hablara del sacerdocio, del sacramento del orden sacerdotal. Y me voy dando cuenta que hay algunos profesores que empiezan a saludar al párroco por el pasillo y le llaman por su nombre. Entonces ese día descubrí que en mi centro había profesores católicos, ¿no? No es difícil, lo único que hay que darse a conocer. O sea, yo le pido, si no habéis saludado al profesor de religión y os habéis identificado como católicos, profesores, pues hacerlo. Que a los alumnos también, de verdad, lo decía yo antes, o sea, sabemos antes el equipo de fútbol, que tampoco es tan importante, pero sabemos antes el equipo de fútbol de una persona, sí, ¿no?, que si uno bebe de las fuentes de la vida o no. Entonces, bueno, pues tiene su complicación, pero estamos abiertos a la esperanza. Es decir, en primer lugar, pues es visualizarse. En la escuela pública, es cierto que la escuela pública tiene un ambiente particular. El ideario, pues, es el ideario confesional de la Constitución. Eso no implica que no se pueda hablar de religión, sino que se puede hablar de religión con libertad, creo yo, ¿no? Y podemos hacernos visibles libremente. Yo creo que eso es lo que implica la confesionalidad. Otra cosa sería que estuviéramos en un país eminentemente laicista, laicista, ¿vale? En el sentido que le podríamos dar a la palabra, donde lo religioso tendría que estar acogotado, ¿no?, dentro de la casa, ¿no?, privatizado. Pero sin embargo, creo que hablando propiamente de la escuela pública, creo que se tiene que propiciar ese ambiente de libertad y de pluralidad, que en el fondo es lo que nos ha puesto en las manos, ¿no?, la Constitución de 1978 y de donde han ido surgiendo esta gran cantidad de leyes. Entonces, hay que hacerlo. Es decir, es una tarea. Tenemos que funcionar sinfónicamente. Profesores, padres y los alumnos, ir tirando de ellos, que son en el fondo hacia donde tenemos que enfocar nuestro punto de vista, ¿no? Sacar de ellos lo mejor. Y lo tenemos que intentar hacer, pues eso, como decía San Pablo, bueno, pues cuando hablaba de la Iglesia como cuerpo de Cristo, podemos coger ese símil, ¿no? Cada uno con su función, sin intentar suplir las funciones de los demás. Y creo que ahí está un poquito el secreto de saber educar también, ¿no?, en el mundo de hoy. Uh-huh. Si avanzamos un poquito más, hay una cuestión que me gustaría tocar con vosotros, que refleja en este capítulo 4 don Braulio, y que él habla de que es una quimera. Está hablando de la educación neutral y se refiere sobre todo pues a la que se supone que se daría en la escuela de iniciativa pública. ¿Cómo lo veis? ¿Es posible una educación neutral? Yo a lo mejor no soy lo más propio para hablar, pero bueno, yo estudié en una escuela pública, fui profesor también en la escuela pública. Creo que no existe una educación neutral, ¿no? Es decir, no existe porque ninguno de nosotros somos neutrales, tenemos nuestra propia idea, nuestra forma de ser, de presentarnos al mundo, y nos presentamos como somos. No existe sí puede haber una educación respetuosa, una forma de concebir la vida que sea abierta a los demás, pero generalmente cuando se define una educación neutral o se habla de ello, quizás se está eliminando una parte de la vida. En este caso se puede eliminar la parte de
de la apertura a la fe. Me parece que a veces cuando se habla de la educación neutral se quiere eliminar la parte de la apertura a la fe y se intenta hacer esa famosa moral laica, ¿no? Donde buscamos unos mínimos en lo que todos estamos de acuerdo, pero mire usted que la moral no puede ser de mínimos. El bien es el bien o no es el bien. Es decir, esa parte de ahí me parece que es fundamental. La verdad es la verdad o es una mentira, ¿no? Entonces creo que es verdad que tenemos que llegar todos a una situación en la que tenemos que respetarnos, pero es cierto que creo que a veces detrás de la educación neutral está imponer un criterio o una visión, y quien no está dentro de ese criterio, pues está apartado. No sé si es así en las leyes, pero sí hay gente que lo piensa así. Claro, porque a continuación, cuando se presenta la educación neutral, sobre todo lo que se cuestiona es el que si está, por ejemplo, en la clase de religión. Efectivamente, y ¿no? todo un problema de si tiene que estar la clase de religión o no. Y yo hice hace tiempo un estudio comparativo en distintos países de Occidente, de Europa, y casi todos los países de Europa, que son democracias avanzadas y con mucha solera, mantienen la posibilidad de elegir una religión confesional. Y no hay ningún problema, no existe ese problema que aquí de enfrentamiento, ¿ves? Que parece que no, como si la religión estuviera quitando parte. Quizá en el fondo es necesario que desde fuera se quiten el prejuicio, y creo que es necesario, y para eso esta carta pastoral nos puede ayudar mucho, y el grupo galiense, que desde dentro tomemos en serio las clases de religión, como una asignatura más, a veces decimos que tenga la misma valoración desde fuera, y luego desde dentro nosotros tratamos como una María. Tomemos en serio una asignatura científica, donde podemos ofrecer conocimientos, posibilidad de reflexionar. Parece que hemos de jugar esas dos cosas, ¿no? Que a veces yo cuando analizo soy crítico, hemos perdido parte de cancha en la religión porque desde fuera no nos quieren, y porque desde dentro, como no nos quieren, intentamos hacerlo más fácil y la hemos desprestigiado. No sé si es así, pero a veces tengo esa sensación, no sé, Benito, si ha percibido esa sensación alguna vez. Sí, algunas veces, es decir, es una asignatura clientelar en el fondo, ¿no? Y está bien, porque yo creo que la neutralidad, por ejemplo, en la escuela pública, la neutralidad tiene que darse no tanto de no aportar nada de lo mío, que como decía Ángel, es imposible, sino que la neutralidad tiene que darse en la posibilidad de yo te lo ofrezco todo y ahora tú elige libremente, ¿vale? Y yo es donde más he disfrutado. A veces se critica la clase de religión en muchos ámbitos de que en la clase de religión se adoctrina, pero es que uno puede adoctrinar en cualquier asignatura. Yo recuerdo un profesor de matemáticas, voy a poner un ejemplo muy malo, pero era así parecido, pero decía, si entra un extranjero en España más otro extranjero que entra por otro lado, ¿cuántos indeseables hay en España? Estás adoctrinando dentro de la clase. Hemos tenido hace poco el tema que hemos dicho antes de la independencia, cómo se adoctrina a los niños pequeños. Se puede adoctrinar en todos sitios. En la clase de religión por lo menos se adoctrina diciendo, no adoctrinar, sino vamos a aportar la doctrina católica, vamos a darla a conocer. A los alumnos no se les valora, no se les pone más nota porque vayan a misa o dejen de ir, porque crean en Dios o dejen de ir, ¿vale? Nosotros estudiamos el hecho cristiano. Solo se le pide fe en la clase únicamente a una persona, que es al profesor de religión. Y tiene que ser un profesional y tiene que saber transmitir esa religión viva que él vive. Pero luego los alumnos, nosotros tenemos en clase, tenemos alumnos que son católicos, creyentes o no creyentes, bueno, de tradición católica, unos van a misa, otros no van. Algunos tenemos alumnos evangélicos, ortodoxos, en algún caso se da también algún alumno musulmán. Ya digo, hay bastante número de alumnos con creencia, pero que vienen a clase de religión, porque en el fondo hay algo, yo creo que les llama la atención de la clase. Entonces es importante que nosotros intentemos dar la materia de la mejor manera posible. Pero hay posibilidad, como digo, de adoctrinar en todos sitios y en todas las materias. Y entonces, bueno, pues en ese sentido creo que cuando la clase de religión es optativa, no estás obligando a nadie, o sea, ese afán de adoctrinar en el mal sentido de la palabra, que muchas veces se escucha en algunas asociaciones laicas, creo que nos está dando. Porque si yo no quiero que mis hijos no estén en clase de religión, no están en clase de religión. Y a nadie se le obliga. Parece a lo mejor muchas veces en algunos centros lo contrario, que pides matricular a tu hijo en religión y no te dan la posibilidad, yendo precisamente en contra de la legislación. Y entonces eso no se puede dar y se está dando, desgraciadamente. El profesor de religión ha de ser un gran católico y ha de ser un gran profesional. Y ha de darle muchísima seriedad a su asignatura. Y luego en el aula pues tendrá que ser un poco torero, un poco empresario, un poco policía y bastante maestro.
Bueno, educación neutra, Eva María. Pues un poco como ha venido a decir Benito, en la pública eres libre de elegir ir al aula de religión, pero no eres libre de elegir matemáticas, que es necesario, y ahí también hay muchos docentes que adoctrinan. Me llegan comentarios de compañeros y decir, madre mía, es que en la clase tal hasta los padres ya se han quejado porque el profesor, en vez de matemáticas, les habla de política. Pobres matemáticos. Sí, entonces yo creo que es eso, que la religión, el que ha elegido religión es porque quiere aprender el amor de Dios, que no estamos adoctrinando nada, estamos adoctrinando la verdad. No es adoctrinar, es enseñar a conocer el Evangelio, y creo que no hay nada malo en el Evangelio que pueda dañar a nadie, porque es amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí, ¿qué mal encontramos? Nada. Bueno, vamos a terminar. A mí me gustaría, de cara a los profesores, maestros que nos estén escuchando y que quieran acercarse o conocer un poco mejor este grupo de trabajo agaliense del que hemos estado hablando hoy, ¿tenéis un correo? ¿Dónde os podemos localizar en Internet? Estamos básicamente localizables en Internet. Tenemos un correo electrónico al que podéis escribir, que es agaliense.educa@gmail.com. También tenemos una pequeña página web con el mismo nombre. Si se busca agaliense.educa, tenemos un blog, es en Blogspot, y sale también en las primeras direcciones de los buscadores. Primero sale mucha información sobre el monasterio agaliense y luego ya salimos nosotros, ¿no? Que tenemos menos trayectoria histórica y vital. Pero bueno, ahí estamos. Y luego también pues hay un grupo en Facebook también con el mismo nombre. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros, con todos nuestros telespectadores. Gracias, Benito, como coordinador de este grupo de trabajo. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Eva María, gracias. A vosotros. Y don Ángel Camuñas, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.